Hola, bien, yo creo que ya vamos a dar inicio. Hola, muy buenos días a todos y a todas quienes se conectan a esta última sesión del ciclo de seminarios en Gobierno Abierto para Sociedad Civil, Sector Privado y Jóvenes de Panamá, en el marco del proyecto de la OEA y el Trust for the Americas Innovación Pública a través de los datos abiertos en Panamá. Gracias a todos ustedes y a quienes están reunidos en este momento en la Facultad de Informática de la Universidad de Panamá, junto a nuestro gerente local de proyecto, el señor Hansab Haji. A todos ustedes reunidos en la Universidad de Panamá, muchas gracias por atender, y a cada uno de quienes están conectados en línea de la misma forma. Mi nombre es Mike Mora, les saludo desde la OEA en Washington, D.C. y es un gusto estar moderando esta sesión de hoy, en el cual nos encargaremos de continuar el intercambio de conocimiento hablando acerca del aprovechamiento de datos, y en particular en una sesión que va a ser muy interesante para poder darles a todos ustedes herramientas suficientes para poder emprender sus procesos de aprovechamiento de datos. Para eso tenemos, como ustedes verán en pantalla, 4 expositores top. Juan Manuel Casanueva, el director de SocialTIC, y también quien coordina y gestiona la Escuela de Datos, y con él se encuentran 3 fellows de la Escuela de Datos que estarán impartiendo este conocimiento. Ellos son Pamela González de Bolivia, Sofía Montenegro y Daniel Villatoro de Guatemala. A ustedes 3 muchas gracias por conectarse, por apoyar este proceso de gobierno abierto y datos abiertos en Panamá, y ciertamente un agradecimiento importante también a la Universidad de Panamá por hacer de anfitrión de esta última sesión. Gracias, por supuesto, también a la ANTAI y a la AIG, instituciones clave en Panamá en el impulso del gobierno abierto, del gobierno digital y de los datos abiertos. Me voy a permitir presentar a los expositores para que estén en contexto de quiénes son ellos, y luego entraremos en detalle ya de las presentaciones. En cuanto a las instrucciones, si tienen alguna pregunta para los expositores, conocen ustedes la dinámica ya, déjenos su pregunta en la herramienta de chat que encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla, para que los expositores puedan ir resolviendo esas preguntas, si bien está dentro del marco de su presentación, o lo dejamos para la sesión de pregunta y respuesta al final de las 4 presentaciones. Muchas gracias de nuevo. Bien, Juan Manuel Casanueva, como les mencionaba, quien va a estar haciendo la introducción de esta presentación y este seminario, tiene una maestría en gestión de implementación de proyectos de desarrollo por la Universidad de Manchester, con especialidad en innovación social. Es ingeniero industrial y de sistemas por el ITESM Campus del Estado de México. Es investigador y promotor de proyectos TIC para el desarrollo y acción social, fundador de la ONG SocialTIC, y la cual se dedica al habilitamiento de actores de cambio a través del uso estratégico de tecnología digital y la información. Él ha liderado y asesorado proyectos de uso de tecnologías con diversos organismos internacionales y organizaciones locales latinoamericanas en temáticas de TIC para la transparencia, rendición de cuentas, incidencia cívica, participación ciudadana, datos abiertos y seguridad, y con nosotros desde la OEA acompañando muchos procesos regionales y apoyándonos en este tipo de instancias y en otras. Muchas gracias a Juan Manuel. Y simplemente para no cortar el fluir de las presentaciones, voy a permitirme darte la palabra en este momento, y luego seguimos entonces con la seguidilla que tú nos estarás indicando. Estarás tú primero, Pamela segundo, Sofía tercero, cerrando con Daniel, si mal no estoy. Tú nos confirmas. Entonces, de este momento en adelante quedamos a completa disposición tuya, Juan Manuel, y la presentación la estaremos... Perfecto, muchas gracias, Mike. No sé si me escuchan todo bien. Muchas gracias por el espacio, gracias a colegas del gobierno, sociedad civil, academia en Panamá, por estar retransmitiendo este
este webinar, último webinar de la serie. Y pues nos queremos dar a la tarea dentro de este colectivo Comunidad de Escuela de Datos a tratar de transmitir lo que se pueda en cuanto a enseñanza de capacidades y cómo darle uso a los datos en pues muy poquito tiempo, ¿no? Sabemos que muchas veces es un proceso más largo el poder utilizar y aprender a utilizar datos, pero queremos hacer una especie de selección de lo que no se pueden perder, ¿no? En ese proceso de aprendizaje en el uso de datos. Y para ello voy presentando a mis colegas y les doy un poquito más de contexto sobre Escuela de Datos. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. En Escuela de Datos estamos trabajando desde 2014, primero en ámbitos de formación. Próximamente estaremos estrenando un nuevo website con recursos, tutoriales, herramientas muy amplias en cuanto a cómo empezar a utilizar datos, cómo utilizar datos ya a nivel especializado. Pero lo que estamos enfocándonos muchas veces es trabajar con sociedad civil, con gobiernos, con periodistas, para ver cómo se identifica el uso de datos de manera estratégica para generar impacto social. En sesiones pasadas del webinar han hablado mucho sobre qué son los datos abiertos, se ha discutido sobre cómo abrir y generar los datos abiertos en diferentes proyectos de gobierno, políticas públicas e impacto social. Y muchas veces pues, lo que queda cuando estamos en una fase de apertura de datos ya madura es que haya usuarios y usuarias de datos que justamente tengan los skills necesarios para generar el impacto. Les platico rapidísimo, si vamos a la siguiente lámina, que en la Escuela de Datos trabajamos desde 2014 en diferentes ámbitos. Hemos tenido un programa de fellowships en diferentes países, ya 7 países, ven el mapa en sus pantallas, en donde el rol de estos fellows es justamente enseñar a diferentes comunidades, hacer recursos de aprendizaje, generar proyectos de impacto social. Ha habido fellowships que han trabajado en ámbitos de medio ambiente, de contrataciones públicas, de género, de recursos naturales e industrias extractivas. Y el punto es que también trabajen con grupos de sociedad civil. Ha habido fellowships dedicados a apoyar a gobiernos y también ha habido grupos de fellows trabajando con periodismo, para periodismo de datos, que buscan justamente fortalecer no solamente a sus comunidades, sino a diferentes contrapartes en el uso de datos. El día de hoy vamos a estar compartiendo justamente este webinar y ahorita les explico cómo nos vamos a estar dividiendo con 3 ex-fellows de la Escuela de Datos. Si pasamos a la siguiente lámina podemos ver justamente que nos acompañan el día de hoy Dani Villatoro. Él es el coordinador de Escuela de Datos y fue fellow dedicado a periodismo de datos en 2016. Y las 2 fellows del año pasado, de 2018, dedicadas a contrataciones públicas. Pame González estuvo trabajando este tema en un contexto boliviano con un proceso inicial de apertura de datos gubernamental, y Sofía Montenegro analizó todo el contexto de contrataciones públicas en Guatemala. Así que ellas nos estarán no solamente compartiendo algunos tips técnicos y funcionales sobre cómo abordar ciertas etapas del uso de datos, sino también nos estarán compartiendo un poquito de sus experiencias en el manejo y uso de datos ya en proyectos reales. Mucho del enfoque que queremos transmitirles aquí no es un enfoque teórico, más bien es un enfoque práctico, que es lo que nos enfrentamos desde la práctica. Y para entrar en materia, si vamos a la siguiente lámina, vamos a estar estructurando la presentación del día de hoy en algo que llamamos el Data Pipeline, y que el pipeline traducido a nuestro idioma básicamente se refiere a una tubería, y una tubería quiere decir que pues es un proceso que primero pasa por diferentes etapas para llegar a el uso final de los datos. Y si vamos a la siguiente lámina, podemos identificar que hay 7 pasos que se identifiquen en la tubería o el pipeline de los datos, y que iniciamos muchas veces por definir qué datos o qué información necesitamos. Pasamos por un proceso de búsqueda de los datos,
Después tenemos que recolectar justamente los datos, verificar si esos datos son los adecuados, veraces y precisos para lo que queremos lograr. Posteriormente tenemos que limpiar muchas veces estos datos, después para poder llegar a analizar y posteriormente presentarlos para que se entiendan en diferentes públicos, ya sea especializados o no especializados. Nuestra presentación del día de hoy va a estar enfocada a lo que seguimos en este pipeline, en este proceso. Y hago énfasis que no solamente porque nos gusta seguir los procesos como buenos especialistas técnicos, sino que hemos identificado que tener conciencia de este proceso e ir generando capacidades a lo largo de cada una de estas fases de esta tubería, de este proceso del uso de datos, son muy necesarios, sobre todo en contextos latinoamericanos, en donde muchas veces vamos a tener problemas en diferentes partes de esta tubería, en este pipeline de datos. Muchas veces no existen los datos, muchas veces están los datos pero hay que pedirlos, muchas veces hay que recolectar, generar los datos, muchas veces hay que verificar si son ciertos o no son ciertos, muchas veces hay que limpiarlos porque están en formatos que no son utilizables y muchas veces justamente hay diferentes salidas para hacer análisis. Y eventualmente cuando llegamos a tener análisis hay muchos retos también para presentarlos tanto a usuarios especializados como no especializados. Y el concepto de pipeline nos gusta, nada más para terminar este concepto, porque podemos ir identificando qué es lo que podemos ir aprendiendo, ¿no? Si pasamos al siguiente, hay una explicación de por qué usamos también este concepto de tubería. Pero cuando estamos aprendiendo o iniciando en el uso de datos, podemos seguir ahí, perfecto. Es importante tener presente el pipeline para ir fortaleciendo nuestras capacidades. Si ustedes están en una etapa inicial, posiblemente podemos empezar en algunas fases, por ejemplo, estratégicas de definición. Posiblemente vamos a ir subiendo al nivel de proceso, a nivel de arquitectura y análisis de datos. Y muchas veces, si ya estamos trabajando con datos, tenemos que regresar a las partes iniciales de la tubería cada vez que nos vamos encontrando con diferentes retos, tanto de definición como de obtención de datos. Así que esta tubería de datos es no solamente lo que estructura la presentación del día de hoy, sino que nos va guiando a diferentes capacidades que tenemos que ir aprendiendo a lo largo del uso de los datos. Yo voy a iniciar con las primeras dos etapas del pipeline de datos, después nos va a acompañar Pamela, después estaremos trabajando también algunos otros aspectos con Dani y estaremos cerrando justamente el pipeline de datos el día de hoy con Sofía en cuanto al análisis y también en la presentación otra vez con Dani Villatoro. Pero bueno, empezamos con la primera parte que tiene que ver con un aspecto específicamente de estrategia, que es definir qué datos necesitamos. Y muchas veces, para ser muy puntuales, esto no se aprende en la escuela. Hay muchas cuestiones de trabajo lógico, pero también hay que aprender de la práctica. Muchas veces, dependiendo del objetivo que tengamos, es la definición que qué datos necesitamos. Desde la lógica, por ejemplo, periodística, hacemos el ejercicio de, bueno, hay que definir qué preguntas se tienen que hacer a las personas, pero también a los datos, y a qué personas en este caso, o datos, se les tienen que hacer esas preguntas que nos interesan para poder saber o conocer algún tipo de realidad. Lo mismo pasa en otros ámbitos. Entonces, muchas veces cuando estamos definiendo qué datos necesitamos, tenemos que tener presente, sobre todo, el propósito que queremos lograr a nivel general en nuestro proyecto, ya sea un análisis de políticas públicas, un reportaje periodístico, un análisis de una problemática, una identificación de lo que está pasando en la sociedad, etcétera. Y eso nos lleva justamente a resolver esas tres preguntas que tienen ya en pantalla. ¿Qué información necesitas? Eso tiene que ser consecuente con lo que queremos hacer con esa información, pero lo más importante es que todo eso tiene que aportar para lo que queremos lograr con esa información. ¿Sí? Si ese caminito no está claro
desde el inicio de un proyecto, muchas veces vamos a tener o errores o vamos a tener fallas una vez que llegamos a las fases posteriores de análisis y presentación, y muchas veces vamos a tener que regresar o vamos a fracasar en nuestros proyectos. Sí tenemos que tener muy claro justamente qué datos necesitamos, inclusive antes de ponernos a buscar los datos. Hemos encontrado a través de la práctica, talleres, proyectos, muchas veces que la mentalidad de quienes quieren tener todos los datos y descargan datasets y descargan archivos en sus computadoras justamente para poder tener toda la información posible, pero muchas veces cuando revisamos ese mundo de información son ciertos datos particulares los que nos sirven justamente para generar impacto, ¿no? Si vamos a hacer participación ciudadana, bueno, ¿qué es la información que realmente necesita ese ciudadano o ciudadana para movilizar o tener la participación que queremos? Si queremos hacer un análisis o revisión de políticas públicas, ¿qué indicadores vamos a generar para esas políticas públicas y por lo tanto qué datos requerimos para hacer esas evaluaciones? ¿Sí? Si vamos a estar haciendo proyectos de generación de educación, por ejemplo, pues también necesitamos tener una visión precisa de qué es lo que la gente tiene que identificar y aprender, y eso se traduce en información en cuanto a la materia que estemos trabajando. Entonces, bueno, me quedo nomás con un único ejemplo de una lógica muy clara sobre el objetivo de los datos y cómo se va traduciendo en la información que se necesita para llegar a ellos. Y el siguiente ejemplo que tenemos en pantalla es de una organización de sociedad civil mexicana que se dedica a la defensa de los derechos de los consumidores. Y uno de los derechos de los consumidores que más trabaja el poder del consumidor es justamente los derechos a la salud. Por lo tanto, tienen dos propósitos muy claros, ¿no? Un propósito muy claro es el influenciar políticas públicas de salud, y el otro propósito muy claro que tienen como organización es que la gente pueda identificar qué componentes de nutrientes, de salud, tienen los alimentos que consumimos todos los días. Y les pongo dos ejemplos muy claros de cómo hay datos que sirven específicamente para ese objetivo estratégico, que las personas sepan qué contienen los alimentos que se están comiendo y vendiendo todos los días. Lo primero que ven a su izquierda es la radiografía de los productos, en donde hay análisis muy técnicos sobre la cantidad de ingredientes que tienen cada uno de los productos, se traducen a un espacio mucho más entendible para públicos no especializados, en donde te van diciendo que ingredientes pueden ser, no solamente están en ciertos productos, sino cuánto de ellos hay y si son nocivos o no para la salud. Y lo que se busca aquí es que las personas puedan conocer más de los datos que contienen los ingredientes de un producto para tomar decisiones en el día a día. Comprarás y consumirás ciertos productos, sí o no. Y en el ámbito de política pública, estos mismos datos, lo que han estado batallando y últimamente en el Congreso mexicano han tenido una victoria importante, es para tener una lectura y un etiquetado claro que cualquier persona pueda entender de justamente lo que representan esos datos de los ingredientes y los componentes de cada uno de los consumos que se hacen todos los días. Y la lucha que han tenido a nivel de política pública no solamente es que estén los datos en los etiquetados de los productos, sino que hay una interpretación de acuerdo a las normas y los estándares de salud sobre si los diferentes elementos e ingredientes de los productos son saludables o no. Por ejemplo, una bebida azucarada, un refresco, llega a tener 12 cucharadas de azúcar en una botella de 600 mililitros. Eso sobrepasa muchas veces lo que requerido en consumo de azúcares por lo que se identifica por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, debería tener un señalamiento ya del lado de política pública de salud que diga que el abuso de ese consumo puede ser dañino por el exceso de azúcares que tiene.
Entonces, aquí podemos ver la trazabilidad muy clara desde qué datos son necesarios en cuanto a cuánto de cada uno de los ingredientes y componentes tiene un producto, hasta cómo eso se puede traducir en acciones de política pública, pero también acciones de educación para públicos de consumo. ¿Vamos ahí? Perfecto. Vámonos hacia los siguientes pasos del data pipeline, que son un poquito más técnicos, y vamos a ir viendo más capacidades que nos parecen importantes en ir generando. Vamos a la siguiente, que se llama la fase de búsqueda. Muchas veces, y para no ser ajenos al contexto digital, lo que más hacemos una vez que tenemos curiosidad es básicamente buscar. Y la búsqueda es muy importante, porque no solamente hay políticas de datos abiertos, sino también está mucha información disponible hoy en Internet y en diferentes espacios tradicionales que nos pueden servir para obtener los datos necesarios. Pero, como bien nos pueden explicar los periodistas, las fases de búsqueda pueden ser cruciales para ver si es que hay o no hay datos. Pasamos a la siguiente lámina, en donde nos hacemos muchas veces la pregunta sobre si podemos buscar en diferentes espacios. Muchas veces quienes venimos solamente de un sector no sabemos dónde están los espacios de datos, los repositorios, las bases, las investigaciones de otros sectores. Por ejemplo, tenemos que conocer muy bien cuáles son los sitios de gobierno que están atendiendo la temática que estamos investigando o que queremos investigar. Queremos saber si es que hay portales de datos abiertos, no solamente a nivel de país, municipalidad o estado o provincia, sino también a nivel temático. O si hay que hacer un proceso de acceso a la información o solicitar información. Y lo mismo pasa con muchas veces los datos que generan sociedad civil y academia, y en algunos otros casos también grupos más especializados a nivel de temas o en materia de tecnología cívica. Pero aquí la pregunta es que pues, empecemos a buscar muchas veces dentro de lo que ya está establecido de los esfuerzos de apertura gubernamental y apertura de datos de las diferentes instituciones que trabajan los temas que nos interesan. Pero si no encontramos muchas veces en estos espacios, pues lo que dice la lámina, a googlear. Y aquí una de las capacidades que sí nos parece importante que vayamos teniendo todos y todas es poder hacer búsquedas avanzadas. Y eso, pues por favor, naveguen, jueguen en la versión de búsqueda avanzada de su buscador favorito. Y vayan identificando, pues cómo poder también identificar búsquedas, no solamente por tema, por frase, como lo podemos hacer cotidianamente, sino también a través de formatos. Ya a través de este webinar han identificado que hay diferentes formatos y justamente por eso estamos hablando de datos abiertos. Uno puede buscar no solamente el tema, la palabra clave, sino también qué tipo de formatos, y aquí vemos una lista de los comandos que muchas veces vemos: file type, tipo de formato de archivo, con los diferentes formatos de datos que generalmente estamos viendo, ¿no? Y estamos aquí poniendo en pantalla muchos de los que tienen que ver con formatos de ya abiertos, con hojas de cálculo y con bases de datos, y también si queremos jugar a también extraer datos, como vamos a hacer más adelante con PAME, podemos buscar inclusive otros formatos como PDFs o algunos de imágenes o cualquiera de ellos. En la parte de búsqueda es importante identificar que podemos buscar en diferentes espacios de información. Y les pongo un siguiente ejemplo para terminar esta parte de búsqueda, que tiene que ver con un proyecto reciente en México, en donde María Salguero se dio la tarea de identificar los casos de feminicidio que habían sido reportados por la prensa. Entonces, a falta de datos confiables públicos, los que generan los gobiernos, en este caso a nivel de crimen, y que muchas veces no están catalogados como feminicidios, ella se dio la tarea de buscar, googlear, ir a las fuentes, a los medios de nota roja, y estar identificando caso por caso, posteriormente poner esa información, geolocalizándola en un mapa de Google, los casos de feminicidio que había identificado en la prensa mexicana.
Y esto no es menor, porque muchas veces eso dio una panorama no solamente de la confiabilidad de los datos oficiales, sino también de la problemática que se están viviendo en grandes partes del país. Y al grado que muchas de sus fuentes de información fueron objeto para incidir la política pública en cómo se estaba registrando y midiendo el feminicidio en el país, y se están también considerando para replantear muchos de los datos públicos. Y eso empezó simplemente haciendo búsquedas en Internet y en especial en medios de comunicación que cubrían justamente, en este caso, homicidios y otros elementos de nota roja. Pasamos al siguiente elemento del data pipeline. Si ya sabemos lo que queremos a nivel de información, si ya lo estamos buscando y tenemos justamente esta información, pasamos al paso de recolectar. Y recolectar u obtener datos es un proceso que tiene diferentes características. Y voy a tratar de ser un poquito más explícito en cuanto a este proceso con el siguiente diagrama de flujo. Muchas veces decimos que si ya sabemos qué información necesitamos, y si podemos pasar al siguiente, perfecto, muchas gracias. La anterior, por favor, muchas gracias. Si ya sabemos qué información necesitamos, tenemos que identificar si existe o no existe. Si no existe, hay que generarla. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplillos de eso. Si sí está disponible, por ejemplo, de universidades, de datos pública, hay que pedirla. Y en el contexto más activista hay que exigirla. Solicitudes de acceso a la información, peticiones, buscar a los académicos que tengan esa información, tocar puertas en organizaciones o instituciones que tengan esa información, pero hay que exigirla. Y si no está abierta, hay que procesarla para que de ese horrible PDF, de ese papel, de esa imagen, la podemos pasar a formatos abiertos que podamos ya utilizar en nuestras computadoras. Voy a darles unos ejemplos y voy a dejar la parte de extracción a Pame un poquito más adelante. Entonces pasamos al siguiente. ¿Cómo podemos generar datos? Muchas veces si es que no hay datos disponibles. Hoy en día sí tenemos una gran diferencia a las décadas pasadas. Hoy en día hay mucho software y hay mucha tecnología gratuita que desde nuestros teléfonos podemos utilizar para generar datos. Un ejemplo muy claro pueden ser los formularios online. Google, SurveyMonkey, hay muchísimos formularios que gratuitamente nos pueden servir para ir recolectando la información directamente desde la fuente y hacer encuestas o sondeos. Muchos de ellos ya tienen la funcionalidad de poder levantar la información cuando no hay conectividad, y cuando se llega a tener Wi-Fi o datos, se transmite justamente esa información hacia las bases de datos que van registrando los inputs de cada uno de esos cuestionarios. Y hoy en día también hay aplicaciones que nos permiten levantar más información de lo que un cuestionario tiene. Por ejemplo, adjuntar imágenes respectivas, grabar audios, por ejemplo, a preguntas, tomar video justamente a las personas o a lo que estamos levantando, y geolocalizar esa respuesta o esa encuesta que se está haciendo. Y un ejemplo para lo anterior es la siguiente lámina. El año pasado, desde SocialTIC y bajo el proyecto de Small Data, estuvimos trabajando con una comunidad que había sido altamente afectada por los sismos de septiembre de 2017 en el Pacífico mexicano, en el estado de Oaxaca. Y lo que se hizo ahí fue trabajar con diferentes grupos de la comunidad para que no solamente pudieran y supieran hacer una encuesta, sino que tuvieran también una aplicación móvil gratuita para que pudieran justamente levantar los datos relacionados con los daños que habían sufrido en esa encuesta. Y lo interesante aquí no solamente es la parte tecnológica, sino es más bien la parte social, porque fue un grupo de personas, por ejemplo los comuneros, los grupos de trabajo comunitario, algunos grupos de vecinos, que tuvieron justamente ya la herramienta, y sobre todo conceptual, para ir identificando la información necesaria para verificar que los datos oficiales que se habían sondeado por parte del gobierno federal eran correctos. Porque si no eran correctos,
muchas veces los apoyos que iban a tener para reparar su casa, en caso de los diferentes tipos o magnitud de daños, pues iban a variar significativamente. Algo interesante que pasó en esta experiencia es que justamente fue la comunidad que relevó, que obtuvo, que recolectó sus propios datos de manera sistematizada, para después contrastarlo con los datos públicos de la encuesta de la Secretaría de la SEDATU, y posteriormente se amparó justamente en el contexto de medición de los daños que diferentes comunidades habían tenido en cuanto a daños. Y eso viene en una lógica muy sencilla de obtención y recolección de datos, cuando muchas veces o no confiamos en ellos o no existen. Pasamos a un siguiente elemento, un poquito más digital, para generación o recolección de datos. Muchas veces existen datos que ya están ahí. Imaginemos todo lo que la gente expresa en redes sociales, imaginemos los comentarios que hay muchas veces en espacios digitales, noticias. Cuando hablamos de crowdsourcing, hablamos de mecanismos para poder leer y recolectar justamente la información que la gente ya haya expresado. La gente muchas veces se expresa de manera masiva, y podemos tener herramientas para generar justamente y para entender y analizar esas expresiones. Se puede hacer de manera estructurada o no estructurada. Por ejemplo, podemos leer lo que puede ser las reacciones o lo que se dice en un hashtag en redes sociales. Podemos leer justamente los comentarios en espacios digitales, pero muchas veces también podemos utilizar herramientas para preguntarle a las personas justamente lo que lo que se quiera requerir de información. Un ejemplo de este tipo de proyectos que ya se ha utilizado mucho en la lógica de gobierno abierto es los reportes ciudadanos. Cuando la ciudadanía tiene la capacidad, a través de ya sea un hashtag en redes sociales, un teléfono, un formulario, una aplicación móvil, tiene la capacidad de decir: aquí yo reporto algo. Se utiliza mucho para servicios públicos, se utiliza mucho para vigilancia electoral, y les pongo en pantalla un proyecto que ha sido de los más grandes y ancestrales en contexto latinoamericano, básicamente un proyecto que lleva cerca de 10 años ya operando en la ciudad de Monterrey, en donde el Centro de Interacción Ciudadana lo que ha hecho es justamente poner esa herramienta en donde sí permite recibir reportes ciudadanos en cuestiones de vialidad y tránsito, servicios públicos, seguridad y emergencias. Y esa información ciudadana no solamente se analiza y se le pasa a los gobiernos y se hacen recomendaciones para hacer política pública, sino se toman acciones. Por ejemplo, leer lo que la gente reporta en cuanto a emergencias, y podemos regresar, por favor, a reportes ciudadanos. Se va directo a la Cruz Roja para que justamente atiendan esas emergencias. Lo que se va acumulando a través de necesidades de vialidad y tránsito no solamente le sirve, por ejemplo, a Waze, sino también le sirve a materias de planeación y movilidad en la ciudad, para una lógica de análisis de políticas públicas. Y ahora sí, vamos a una última parte penúltima parte de la parte de obtención de datos, que tiene que ver con el acceso a la información. El derecho al acceso a la información en muchos de los países de América Latina ya es una realidad. Hay leyes y hay mecanismos, inclusive plataformas, para acceder a la información pública. Los grados de eficacia muchas veces varían dependiendo de la voluntad política que existan en diferentes niveles de gobierno, pero la información pública, como nos pueden decir muchas veces desde sociedad civil, desde el mismo gobierno y también desde el periodismo, es fundamental, no solamente para justamente buscar que el gobierno ponga la información y lleve la información a la ciudadanía, sino que también para contrastar y para tener mejor análisis de lo que se está haciendo desde la información pública. No me voy a meter mucho en técnicas de acceso a la información. Quien no ha hecho una solicitud de acceso a la información, por favor les invitamos a que la hagan y que tengan esa experiencia y que vayamos tomando ciertas capacidades para hacerlas, ¿no? Es muy importante saber exactamente qué se le debe pedir, a quiénes, qué tipo de formatos de información debemos de pedir,
a medida que los países van identificando modelos ya más maduros de gobierno abierto, vinculan datos abiertos con acceso a la información y se pueden hacer solicitudes de la información asociados a diferentes formatos de datos. Entonces uno puede pedir, por favor, déme tal información en formatos abiertos, de preferencia bases en archivos .csv o que se puedan leer en una hoja de cálculo, por ejemplo. ¿Vamos bien? Perfecto. Seguimos con un ejemplo final en la lógica de acceso a la información. Y este ejemplo viene en un contexto difícil cuando los colegas mexicanos de la Red para los Defensos Digitales estuvieron analizando, bueno, cómo es que y bajo qué criterios se podía un gobierno hacer una vigilancia telefónica de las personas. Entonces aquí se utilizaron centenas de peticiones de acceso a la información para diferentes instituciones. Por ejemplo, aquí estaba la institución que se dedica a la inteligencia nacional, a la Fiscalía o Procuración de la Justicia, la Policía Federal, y esta gráfica contrasta la misma pregunta hecha a diferentes instituciones y a las autoridades que deberían dar justamente la autorización para brindar el permiso para intervenir telecomunicaciones. Y lo interesante de esta gráfica, de todo un reporte que se hizo sobre la intervención gubernamental de telecomunicaciones en México, es que las respuestas de acceso a la información que otorgaban los jueces versus las autoridades, las instituciones públicas era distinta. Entonces llegó a generarse una gran discusión y problemática sobre, a ver, si un juez le está diciendo que autorizó un número de acceso de intervenciones a telecomunicaciones, pero esa institución dice que tuvo un número distinto de intervenciones a las telecomunicaciones, entonces hay algo que no está cuadrando y no se sabe si es el registro o si es un uso disfuncional justamente de, en este caso, la intervención de las comunicaciones. Por lo tanto, el acceso a la información muchas veces no solamente sirve para tener acceso a esa información pública, sino también para poder contrastar y validar la información pública que muchas veces nos están haciendo llegar los gobiernos. Inclusive, haciendo referencia a un comentario en la sesión, una de las sesiones anteriores de este webinar, muchas veces el acceso a la información sirve a través de las administraciones públicas o los cargos inclusive, para ir verificando que la información que nos han dado desde los gobiernos sea estrictamente útil y congruente con la que diferentes administraciones posteriores han estado brindando también. Pero muchas veces, y con eso vamos pasando hacia los micrófonos y la cámara de Pamela González, fellow del año pasado en Bolivia, esa información está y se nos entrega en formatos cerrados. Y por lo tanto tenemos que extraer o scrapear esos datos. Y si se va conectando Pame, ella es informática, está ahorita basada en La Paz, Bolivia, fue fellow el año pasado y nos va a platicar un poquito más sobre extracción de datos y algunas técnicas que nos pueden servir de manera introductoria para transformar formatos cerrados a formatos abiertos. Mi nombre es Pamela. Pame, te escuchamos. Bueno, ahora sigo con... Mi nombre es Pamela y bueno, ahora sigo con... Sí, bueno, vamos para el de arriba, por favor. Sí. Cuando estamos extrayendo datos, a veces tenemos los datos en papel o lo tenemos en diferentes formatos y no los podemos procesar. Entonces, es muy importante saber qué es lo que tenemos. Y, por ejemplo, aquí, en el siguiente ejemplo, yo necesitaba la información que estaba en una imagen de un scan en un PDF. Entonces, suena como que, no sé si alguna vez les ha pasado que han necesitado convertir a un PDF
a un Word, bueno, más o menos así, hay un sitio que se llama extractpdf.com, donde uno puede subir un PDF y este sitio lo va a analizar y va a extraer el texto. Y si es una imagen de buena calidad, hasta puede sacar las imágenes que están en el PDF. Entonces, este sitio sirve cuando uno está trabajando con un PDF o con pocos datos. Pero cuando uno ya necesita trabajar muchos, podemos usar Taboola, que es una herramienta que nos permite procesar varios PDFs al mismo tiempo. En Taboola uno puede cargar muchos PDFs y definir qué es exactamente lo que uno necesita extraer. En Taboola, por ejemplo, esta también es una imagen, este es un scan. He seleccionado esta parte de una tablita que ven aquí. Entonces, Taboola va a analizar este pedacito, que era el que yo necesitaba, y me lo va a entregar de esta manera. Ya es una información en una tabla. Entonces, uno tiene la opción de exportarlo en CBS, en todos los formatos que ven aquí, y obtener los datos. Lo más bonito de Taboola es que, por ejemplo, si uno tiene como algo específico que está buscando en varios PDFs, entonces uno puede definir el template que va a utilizar para nada más extraer esas partes. Entonces es muy útil cuando uno está trabajando con muchos PDFs. Voy a pasar con mi compañero Daniel y luego regreso. Otro de los pasos muy importantes a la hora de hablar de datos es la verificación de datos. Y entonces, digamos, ya pasamos por definir el problema, ya buscamos datos y ya empezamos a trabajar con ellos, pero de ahí nos toca verificar que la información con la que contamos es válida, revisar, por ejemplo, algunas nociones sobre metadatos y la metodología con la que se recolectó estos datos, o también reconocer quién organizó o quién recolectó estos datos, a través de qué proceso, qué relaciones establecieron a la hora de generar estos datos, y si esta es una fuente con credibilidad o no. Y digamos, hay diversos tipos de credibilidad, tanto la credibilidad como más subjetiva, que decimos como si es esta organización o esta institución tienen la capacidad para tener una voz sobre el tema, pero también, digamos, una validez técnica. Por ejemplo, a veces hay recolección de datos y resulta que la edad del hijo en una encuesta es mayor a la edad de una mamá, y nosotros sabemos que factiblemente esto es imposible. Entonces, por eso es que la verificación es una parte importante del proceso. Si vamos viendo, luego nos toca, aquí hay una serie de preguntas básicas que podemos hacer, y luego vamos a estar viendo algunos ejemplos. La primera es, ¿esta es la información que necesito? Pasa muchas veces que confundimos peras con manzanas y estamos hablando de un tema, pero en realidad no encontramos el dato exacto sobre ese tema, sino sobre un tema alrededor, un tema relacionado. Entonces esto puede ser bien confuso, porque a veces, sobre todo en temas técnicos, a veces se usan sinónimos para solicitar información o obtener información, pero en el dato no es lo mismo. Lo otro es si tengo la información completa. Muchas veces llegamos a conclusiones erróneas porque, digamos, no hicimos una buena muestra o no abarcamos al universo completo de actores o de personas que en esta temática en la que estábamos trabajando. A mí me parece muy importante que nos preguntemos en qué contexto están estos datos. Por ejemplo, en los censos muchas personas han dicho, es necesario visibilizar la violencia de género, entonces vamos a preguntar en el censo general sobre la violencia de género. Pero ¿qué pasa en un censo general? Usualmente estos son censos hogares. Digamos, por ejemplo, quien responde una persona responde por todas las personas de un hogar. Entonces, si no dimensionas ese contexto, tal vez una pregunta sobre la violencia sexual no son tan aptas en ese contexto de encuestas de hogar, por ejemplo. Y así pasa con muchos temas, ¿no? En los que si no sabemos cómo se construye ese dato, llegamos a interpretaciones que no son las más correctas, o llegamos a hacer asociaciones que no son pertinentes. Lo otro, y es algo bastante importante también, a veces nos toca verificar el formato.
sobre todo cuando es un formato técnico. Por ejemplo, si ustedes están trabajando en un proyecto que incluye varios países y tienen que convertir las monedas, eso es bien básico, aunque todos estén en un Excel y todos estén en un formato utilizable, luego nos toca estandarizar. No sé si vamos a convertir a dólar en base al día o vamos a generar otro tipo de indicador que nos permita en realidad comparar estos números. Y lo otro es si los datos responden a mis preguntas iniciales. Y digamos, la pregunta sobre datos oficiales sí o no es bien interesante porque no quiere decir que solo los datos oficiales cuenten, pero esto nos da algún margen sobre entender en qué contexto fueron creados o no, y también sobre la oficialidad del dato. Muchas veces, aunque a veces algunos datos no son los mejores o los más específicos, son el dato oficial. Entonces eso te da algún tipo de veracidad o algún tipo de estándar sobre el cual trabajar. Lo otro, la confiabilidad de la fuente y la metodología para producirlos. Es bien importante que verifiquemos con qué metodología fueron producidos los datos para poder interpelarlos y trabajarlos y analizarlos de una manera contextual buena. Les explico un ejemplo, este es solo un ejemplo, pero hay muchos ejemplos sobre este tema. En Escuela de Datos hicimos, si ven ese link, se los comparto al rato por el chat, pero hicimos un blog en el que contábamos sobre la verificación de datos como un nuevo género periodístico que está bastante en boga en Latinoamérica y cómo diversos países han hecho iniciativas para verificar información, datos y de eso hacer noticias. Este es el ejemplo verificado en México, que en el proceso electoral muchos medios se aliaron porque como ahora hay muchas noticias falsas y mucha información dispersa, entonces ellos iban verificando cadenas de WhatsApp con información falsa, iban verificando rumores que habían sobre las propuestas de los candidatos y candidatas, etc. Esto se basa sobre todo en una metodología que desarrolló Chequeado, que es el líder en la verificación de datos para noticias en Latinoamérica, y el método de verificación del debate público de ellos es bien sencillo, digamos, tiene 8 pasos, y aquí creo que no podemos ver los últimos 4, pero digamos, empieza seleccionando una frase del ámbito público, luego toca ponderar la relevancia de esa frase, digamos, esto es verificación en el contexto noticioso, no es verificación general, pero es una metodología que puede servir para nosotros. Si nos preguntamos cómo hacen los periodistas para verificar la información, nosotros podemos aplicar algunos de esos métodos a la hora de hacerlo. Y digamos, lo muy interesante que propone Chequeado es que ellos comparan tanto fuentes oficiales como fuentes expertas para contrarrestar una información. Por ejemplo, hablamos de migración, ¿qué dice el gobierno sobre la migración? ¿Qué dice un instituto especializado en migración? ¿Qué dice algún instituto internacional o alguna organización macro sobre la migración? Y entre esos 3 valores pueden dar una ponderancia que les enseño el ejemplo del método de fact-checking que yo fundé en Guatemala, que se llama Compruebas, y entonces ahí ya solo terminamos diciendo esta noticia o esta declaración de un funcionario o esta noticia, este enunciado es verdadero, es falso, es engañoso o no hay pruebas que soporten esta declaración que una persona hizo. Entonces, ese es uno de los ejemplos de cómo la verificación se ha vuelto también muy útil para el periodismo, pero digamos, al final de cuentas la verificación es útil en todos los procesos de datos, no importa que el proyecto que ustedes están realizando no sea periodístico, pero los métodos de verificación que aprendemos de algunas de estas profesiones nos pueden servir para aplicarlos, y si no tenemos esta guía de preguntas básicas que nos tenemos que hacer para contextualizar y revisar bien que nuestros datos estén fundamentados y sean los que necesitamos usar. Con eso dejo este paso de la data pipeline o la tubería de datos y vamos a pasar a un siguiente punto con Pamela de nuevo, en el que vamos a ver algunas herramientas y hablar acerca de qué es un dato sucio, qué es un dato limpio, en el paso que es limpiar. Ya estoy de regreso. Bueno, en esta etapa de limpieza de datos, estamos ya más de la mitad del pipeline, lo cual es muy bueno porque ya solamente nos faltan algunos detalles. Y bueno, ¿por qué es importante limpiar los datos? Por ejemplo, aquí hay una tablita de la cantidad de medallas olímpicas que tiene Estados Unidos y la Unión Soviética.
Ahí, por favor. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, en el primer campo dice Estados Unidos y en el segundo dice Estados Unidos de América. Nosotros sabemos por contexto que estamos hablando del mismo país, pero en esta tabla está como si fueran dos países diferentes. Entonces, por lo tanto, la cantidad de medallas para Estados Unidos va a estar bien, no es la correcta. Y lo mismo pasa con la Unión Soviética, que en el primero está con acentos, como es correcto, y en el segundo ya solo tiene un acento, y en el último ya no tiene ningún acento. Estos son eh, errores típicos a veces que uno comete al Hola, almacenar Pamela. los datos, pero una Pamela, vez te saluda después de Mike. No sé si puedes limpiarlos, debería cortar ahí quedarnos un la, momento. la Parece que tablita que tenemos está al problemas otro de audio. lado, donde ya tenemos la Espero me sumatoria escuches correcta de medallas en oro, plata y pues va a bronce que estar tiene sobre Estados eso. Unidos y el de la Unión Soviética. Entonces, esta es la razón por la que hay que limpiar los datos. Uno tiene que limpiar los datos porque a veces hay errores de ortografía, a veces cuando uno está escribiendo, uno escribe con espacios, y eso en una tabla, eh, eso en una tabla hace la diferencia. Hay caracteres extras, comas, puntos. A veces la forma de escribir una fecha, uno puede escribirla en literal, puede utilizar las formas reducidas de los días y los meses y el año en números. Entonces, eso hace que las fechas sean diferentes y también los textos que se han convertido a números y las diferentes notaciones de los mismos números. Hay herramientas como las que nosotros usamos en el día a día cuando trabajamos con hojas de cálculo, que son las funciones básicas como buscar, reemplazar y los filtros de convertir mayúsculas a minúsculas, que creo que a veces siempre nos ha tocado en algún momento utilizarlos para poder arreglar estos desperfectos. Pero cuando uno tiene que limpiar algo mucho más grande, o con muchas cosas más complicadas. Hay la herramienta OpenRefine, que es muy buena, y Data Wrangler, que son similares, que ya uno puede trabajar con datasets grandes. Por ejemplo, en OpenRefine es súper sencillo poder hacer la limpieza de los datos. Eh, Uno nada más necesita tener el archivo en XLS, en el formato que ustedes quieran, que está detallado ahí. Pueden descargar OpenRefine del link que está para... Sí, estamos ahí. Y... creo que nos volcamos. Sí. Entonces en OpenRefine solamente necesitamos importar el archivo, cargarlo y escoger cuáles son las hojas de cálculos en las que uno quiere trabajar. Y va a tener algo como esto. Entonces, una vez que estamos ahí, hay diferentes algoritmos que OpenRefine tiene, es como una librería de algoritmos con las que uno puede trabajar para poder limpiar. En OpenRefine se puede limpiar texto y también números. Por ejemplo, aquí se le ha ejecutado a la columna de nombres el algoritmo Fingerprint, que es un algoritmo que quita los espacios y lo mueve todo a minúsculas y normaliza el texto. Entonces, de esta manera, aquí he encontrado que estos nombres están repetidos. Por ejemplo, en esta columna de aquí pueden ver que Juan Carlos Obaile y Juan Carlos Obaile sí son lo mismo, pero este incluye un apóstrofe, que es lo que está haciendo verse diferente. Hay más algoritmos aquí que uno puede utilizar, como el de Ngram Fingerprint, todos son diferentes para poder encontrar la coincidencia que necesitamos resolver. Si ustedes quieren saber más de todos estos algoritmos, aquí hay una entrada del blog de Escuela de Datos, donde pueden ver más acerca de otros algoritmos. Es una herramienta bastante sencilla y muy útil.
que es nada más de cargar el archivo y empezar a jugar con todos estos algoritmos. Bien, bueno, gracias. Tuvimos ahí un poco de problema con el audio de Pamela. Logramos extraer parte, pero no todo. Mi sugerencia entonces es para el siguiente expositora, que retome muy rápidamente algunos de los puntos que perdimos sobre este punto que es importante y avanzar con el siguiente. No sé si Juan Manuel o quién estaría tomando ahora la posta para continuar la presentación. Adelante, gracias. Bueno, la tomo yo, solo para el repaso de limpieza es sencillo, compartir en el chat todas las herramientas. Limpiamos datos porque hay ortografía inconsistente, hay dedazos cuando la gente escribe los datos, o cuando a veces ponemos doble espacio, o las fechas algunas veces se ponen en inglés, otras veces en español, y hay muchos errores de conversión. Entonces por eso hay dos herramientas que compartí en el chat. Los links es OpenRefine y otra que se llama Data Wrangler, que tiene un link un poco más largo. Estas dos te permiten limpiar la información de maneras sencillas. En un momento les voy a estar compartiendo un tutorial sobre cada una. Tenemos tutoriales sobre cada una en Escuela de Datos. Pero digamos, por ejemplo, si vemos aquí, Alex Ortiz, aunque sea la misma persona, nosotros lo vemos, pero la computadora la reconoce diferente porque tiene uno o más espacios. O aquí a veces se pasan unas tildes o algunas comas, a veces tildamos, no tildamos, ponemos mayúsculas, no mayúsculas. Entonces, para que todo se reconozca como el mismo valor, se tiene que estandarizar y limpiar. Este es el resumen de lo que es la limpieza de datos, y pasamos con Sofía, que nos va a hablar un poco sobre qué vemos a la hora de que nos toca analizar las herramientas, los datos, perdón. ¿Me escuchan? Bueno, yo creo que también la única manera de realmente entender toda la información que nos daba Pamela y nos daban Dani es que realmente se metan a las páginas a buscar y comiencen ese proceso de realmente jugar un poquito con las páginas. Existen muchas herramientas y ahora estamos viviendo en una era donde abundan los procesos para poder realizar este tipo de limpieza. En realidad, a mí me toca la fase más interesante en el sentido de que es el momento del pipeline que explicaba Juan Manuel, donde, o por lo menos que nos interesa llegar. Entonces, cuando ya estamos en la etapa del análisis, es realmente el propósito de los datos. Porque, ¿qué queremos hacer con los datos? No queremos simplemente tener bases de datos que sean muy lindas y que a lo mejor las vamos a reciclar o las vamos a utilizar en nuestra computadora. Realmente queremos llegar al proceso de análisis. Entonces, para poder llegar al proceso de análisis existen muchas herramientas. La más conocida es en Excel, pero también ahora está esta aplicación de LibreOffice Calc. Tenemos otras herramientas como es SPSS, que lamentablemente es una herramienta para poder procesar datos y el análisis, pero es de esas herramientas donde tenemos que pagar. Eso creo que es una debilidad de SPSS. Y luego tenemos otras herramientas que es como lo que es RStudio, que es una herramienta gratuita. También tenemos Python, que también es una herramienta gratuita. Son herramientas de programación que nos permite cruzar variables, hacer estadísticas descriptivas. Y ahorita pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando ya estamos ahí, regresando un poco a la presentación de Juan Manuel, tenemos que preguntarnos para qué queremos los datos. Si queremos mostrar lo que sería un análisis descriptivo, queremos medir tendencias centrales, por ejemplo, el promedio, la moda, la mediana, la desviación estándar, todo este tipo de herramientas que nos muestren
frecuencias, si queremos entender un poco cuál es la descripción de los datos y los ejemplos que mostraba, por ejemplo, Daniel. A nivel del periodismo se hace mucho, donde mostramos los casos que se utilizan, por ejemplo, en términos de género, que también explicaba Juan Manuel, cuál es la violencia de género. Tenemos que utilizar el tipo de mediciones de tendencia central. Pero también existen otro tipo de análisis que es para poder realizar o comprobar cierto tipo de hipótesis. Por ejemplo, la violencia es causa de la desigualdad o de la pobreza, o hacer estas inferencias requieren que podamos establecer correlaciones y procesos de causalidad y queremos verificar cierto tipo de hipótesis. Entonces, para eso nos sirve mucho el análisis inferencial. Pero también tenemos ahora un tipo de análisis que es de probabilidad y también de impacto, donde queremos evaluar si algún tipo de intervención que hemos realizado realmente llegó a las personas que estábamos definiendo y que cambió sus vidas de alguna otra manera. Para eso podemos hacer, por ejemplo, métodos experimentales donde establecemos grupos de control, establecemos grupos de tratamiento y luego medimos cuál ha sido el impacto verdadero del tipo de políticas públicas que estamos realizando. Entonces, cuando hablamos de análisis es bastante difícil resumir todo el abanico de colores que existe, pero esto sí se relaciona bastante con el primer paso, que es definir qué es lo que queremos hacer. Entonces, ahorita les voy a mostrar un poco de los ejemplos que yo he elaborado un poco. Pasando a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta es una gráfica de barras. En realidad, la primera, por favor. Y es parte del proyecto que hicimos como fellows en Escuela de Datos y fue analizar todas las compras públicas que hubo en el 2018. Analizamos 148,000 contratos, que fue una base de datos bastante grande y de hecho cuando estamos hablando del análisis es interesante porque pasamos 80% del tiempo limpiando los datos, que es todo el proceso que explicaba Pame y explicaba Dani, que es ver qué tipo de variables nos sirven, cómo poder hacer las bases de datos de tal forma que se puedan cruzar y que tengamos exactamente el nombre, eliminar cualquier tipo de errores ortográficos, comas, etcétera. Entonces, para poder hacer el proceso de limpieza de datos nos tardamos un 80%. Y el 20% restante es lo que ustedes pueden ver en la gráfica de barras, que es ya el análisis. Entonces, esta gráfica de barras, si se dan cuenta, es el resumen de los porcentajes por la modalidad de la compra y son 148,000 contratos los que estamos viendo de una forma resumida. Entonces es importante cuando estamos haciendo el análisis de datos que podamos explicar el proceso para poder apreciar el tipo de análisis que estamos haciendo. Entonces, si se dan cuenta aquí, solo para poder hacer una inferencia de los datos, la licitación pública es la modalidad que más se utiliza. El 35,8% de los contratos públicos en el 2018 fueron realizados mediante esta modalidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, este es otro tipo de análisis que podemos hacer, que es más relacionado a la frecuencia. De hecho, esto es un histograma. Lo que miramos acá es el rango de la edad de los que van a participar, bueno, los del padrón electoral del 2019 en las elecciones en Guatemala. Entonces, en relación a esto podemos decir que tenemos una población bastante grande, que la participación de los jóvenes fue algo que no llegó a ser abundante y es un porcentaje inferior a lo que podría ser la edad promedio de 30 a 45 años. Entonces, hacer este tipo de análisis también nos permite entender los datos,
muchas veces lo que se dice es de que antes de poder analizar deberíamos de hacer un análisis de frecuencia, por ejemplo, el histograma que les estoy presentando. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Cómo lo entiendo visualmente? Hacer ese tipo de experimentos con los datos nos permite apreciar, no solo tener las cifras, sino apreciar cuál es la visualización de los datos que tenemos. Pasando a la siguiente, por favor. Y bueno, este es otro tipo de estudio que elaboré, que si se dan cuenta, esto es ya lo que sería una serie temporal, es una clase de análisis que se hace para verificar cuáles son las tendencias en el tiempo. Entonces, cuando analizamos tiempo también es importante no utilizar gráfica de barras, sino utilizar gráficas de líneas para poder ver en cada punto del momento, tomar la fotografía de cómo ha estado la tendencia y la evolución en el tiempo. Entonces, acá del lado derecho tenemos a los candidatos que están concursando a la presidencia en Guatemala, y esto es en base a la información de Google. Entonces, Pamela, Juan Manuel también hacían énfasis en toda la serie de datos que tenemos disponibles. Muchos de estos datos son gratuitos y los podemos descargar. Por ejemplo, nosotros podemos descargar cuáles han sido nuestras búsquedas en Google, y todo este tipo de información debería ser de acceso gratuito y debería ser bajo la lógica de los datos abiertos. Entonces, hay que jugar también con mucha la información. Por ejemplo, ustedes me imagino que tienen cuentas en Twitter, en Facebook, y muchas de esas plataformas de redes sociales nos presentan una opción para poder descargar lo que ha sido nuestro comportamiento en redes. Entonces, les motivo también que hagan este tipo de ejercicios y utilicen los datos, jueguen un poquito con los datos. De hecho, esto es un experimento que hice para ver algunas de las tendencias. Y bueno, tal vez solo pasando al último ejemplo. Entonces, después llegamos un poquito, aquí no se puede percibir a detalle, digamos, este tipo de análisis, pero existen análisis que, como les decía, son más de un tipo de evaluación de impacto, que son más académicos, quizás incluso un poquito más difíciles de mostrar. No es para un público no especializado, de hecho esto es más para un público especializado en herramientas de estadísticas, pero esto es lo que nos permite verificar cuál ha sido el efecto de las diferentes variables que vamos a analizar. Entonces, en este caso, lo que queríamos ver en relación a lo que yo les explicaba de variables de causalidad, que son variables tenemos que definir la variable dependiente, la variable independiente, y en base a eso verificar cuáles tienen un efecto y cuáles no tienen un efecto. Entonces, si se dan cuenta acá, cuando mostramos la línea vertical que nos aparece, quiere decir que todo lo que está a la derecha tiene un efecto y todo lo que está a la izquierda no tiene un efecto. Entonces, aquí es donde hablamos de niveles que sean niveles significativos del 95%, incluso verificar otro tipo de herramientas estadísticas para poder explicarles a las personas las variables, ¿verdad? Entonces, solo para que vean un poquito el abanico tan grande que tenemos en relación cuando estamos hablando de análisis de datos. Pero voy a simplemente finalizar mi presentación diciendo, necesitamos utilizar el primer paso, que es definir el propósito de la investigación. Si no tenemos la definición del propósito de investigación, puede ser de que estos datos que ya pasamos el 80% limpiando, que nos hemos dedicado meses, años limpiando, no utilicemos los datos correctos para realizar lo que sería el proceso de análisis. Muchas gracias, Sofía, por la presentación. Le daría entonces la palabra al siguiente presentador. Estoy aquí yo de nuevo y vamos a ir con el siguiente paso, y como bien dijo Sofi,
sea, a veces el problema en espacios, quiero hacer un análisis acá, a veces el problema en espacios más cerrados o que no tienen tantos datos abiertos o tantos estándares de información abierta, es que pasas el 80, el 90% de tu tiempo procesando, limpiando, obteniendo, y llegas ya a la parte de análisis y presentación cansado, ya con fecha de entrega próxima, etcétera, etcétera. Entonces, la ventaja es que tener políticas de apertura de información hacen que este proceso nos permita llegar mucho menos cansados a la parte del análisis y de la presentación, que son las partes que más van a ver las personas, digamos. En el paso último del pipeline de datos o esta tubería de datos que queremos armar, porque son pasos que se complementan todo el tiempo, está presentar. Y al final de cuentas, llegamos a conclusiones interesantes, analizamos cosas bonitas, encontramos información que no había sido difundida o analizada bajo este contexto antes. Entonces uno dice, bueno, ahora ¿cómo llevo esto a una audiencia? Y entonces hablar con tu audiencia para que conozca las preguntas que buscas responder y cómo has podido llegar a ciertas conclusiones o iniciar una conversación sobre este tema son parte de las cosas que podemos hacer a través de presentar. Y en esta etapa nos debemos de enfocar, uno, en entender algunas buenas prácticas para presentar los datos de manera visual, y dos, sabernos dar a entender con nuestras audiencias. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la diferencia entre dos temas. Cuando hablamos de presentar, vamos a hablar de, sobre todo, dos aspectos. Uno es la visualización, que es una gráfica, un diagrama, un mapa, es la forma en la que nosotros representamos los datos gráficamente. Y luego vamos a hablar sobre otra cosa que es la narrativa. La narrativa es algo mucho más extenso. La narrativa es, ¿cuál es la historia que estamos contando? ¿Cuál es el mensaje que queremos hacer evidente? ¿Cómo contextualizamos esta información para que sea pertinente y que se entienda? Y también, digamos, algunas vías de entendimiento. Por ejemplo, a veces damos un panorama general y nos vamos luego a una situación particular o al caso particular que queremos llamar la atención. Otras veces lo hacemos al revés. Empezamos con una historia de una persona y decimos, él es una de tantas personas que sufren de esta medida o de este problema social que podemos analizar. Entonces aquí vemos un pequeño diagrama en el que hablamos de cómo los datos son la primera parte, luego los vamos filtrando, analizando y trabajando, luego los visualizamos y luego llegamos a historias. Y al final de cuentas, los usuarios no especializados entienden mucho mejor una historia, van a conectar, a veces, digamos, no son aquellos que quieren entender cuál fue el proceso, la metodología o el estándar de apertura que se usó para este análisis, sino en realidad quieren saber a qué llegamos en este análisis. Perdón ahí por el zoom, pero creo que podemos ver mejor este diagrama. Entonces, el valor para usuarios no especializados es en llevar esos datos a una narrativa. Pero para los usuarios más especializados es llevar esos datos a la base, ¿no? Por ejemplo, pasa muchas veces que los portales de datos o todas las iniciativas de apertura de información tienen que considerar estas dos audiencias al menos, si no es que muchas más. Un público mucho más general que quiere extraer valor e información de los datos, y un público mucho más específico y técnico que en realidad lo que quiere es trabajar de nuevo esos datos, conocer para poder hacer sus propios cruces, sus propios análisis. Y esto es una metagráfica, es una gráfica sobre las gráficas, pero es un diagrama bastante útil que explica qué tipos de diagramas de visualización de datos de gráficos existen para qué propósitos informativos tenemos nosotros. Entonces te pregunta muy al centro qué es lo que deseas mostrar. Entonces uno puede decir, yo quiero mostrar la relación entre un tema, quiero comparar ciertas poblaciones o ciertos datos, quiero mostrar la distribución, cómo se distribuyó en el tiempo, cómo se distribuyó el dinero en las instituciones, etcétera. Y otro, la composición, qué tantos forman parte de este universo. Entonces, este gráfico les puede servir para decidir eso, pero yo tengo una herramienta que creo que es mucho más útil, que, digamos, este gráfico es muy útil, pero a veces no, en la presentación está un poco cerrada, pero les voy a pasar el link por el chat. Este se llama el catálogo de la visualización de datos, o el Database Catalog. Esto es muy interesante porque lo que hace es compartirnos
en un sitio web que está en español también, uno puede buscar por función o por propósito comunicativo qué gráfico queda mejor para ese propósito comunicativo. Porque, por ejemplo, tomando los análisis, ahorita les compartí el link, hay diferentes propósitos comunicativos, las comparaciones, las dimensiones, las relaciones, la ubicación, digamos. Hay unos temas en los que la ubicación es tan determinante, y hay otros temas en los que la ubicación no es nuestra categoría de análisis principal. Entonces, ¿por qué voy a hacer un mapa de este conjunto de datos si en realidad no hay un fenómeno territorial, geolocalizado, de ubicación en este conjunto de datos, o incluso en este análisis de datos que yo estoy presentando? Es un análisis de datos sobre jerarquías. ¿Qué visualizaciones representan mejor las jerarquías? Es sobre la distribución de una población, o de un dinero, o de un universo, o de, no sé, cierta característica, etcétera, etcétera. Entonces, si ven, ese vínculo es súper interesante porque aparte de tener un catálogo de las visualizaciones, las ordenan por función comunicativa, y al hacer clic a cada uno de los tipos de visualizaciones te explica la composición, la arquitectura, por decirlo así, de cómo se hace un histograma, qué valor va en X, qué valor va en Y, y además te vincula a un montón de herramientas de visualización gratuitas y no gratuitas, pero en su mayoría gratuitas, y te hace la distinción entre cuáles son para usuarios más principiantes y cuáles son ya para código o algunos proyectos mucho más elaborados. Entonces es súper útil esta herramienta porque al final, digamos, más que aprender solo una herramienta, lo interesante con la visualización es que uno tiene una piscina, un menú, un abanico de opciones, y que van a tener que cambiar dependiendo del tema o del proyecto en el que estemos trabajando. Entonces, les dejo esa herramienta ahí en el chat para que ustedes exploren y con algún ejemplo que ustedes hayan trabajado ya, pueden probar. Yo estoy haciendo en Panamá este tipo de análisis, por ejemplo, yo estoy ahí hace un mes hablando con periodistas sobre salud, y entonces ahí, digamos, sí nos interesó la ubicación. Entonces, veamos qué gráficas son las que sirven para mostrar problemas de la ubicación. Y entonces pueden probar el catálogo de visualización de datos y de una vez hacer clic a algunas de las herramientas que les ponen. Les pongamos este ejemplo, presentar, porque presentar no es solo visualizar, sino también proveer una narrativa. Yo no sé si ustedes han visto este medio, pero Pictoline es un ejemplo fantástico de por qué las personas nos movemos por historias y visualmente a veces entendemos mucho mejor ciertas cosas que se nos han presentado tradicionalmente solo textualmente. Pictoline lo que hace es tomar algunos hallazgos científicos, algunos artículos interesantes en inglés o de medios internacionales, y los localiza para Latinoamérica, generando algún tipo como entre infografía, cómic, narrativo, en el que explica el tema. Entonces, por ejemplo, aquí está hablando del cambio climático, ¿no? Entonces, varias gráficas que muestran lo grave y lo real del cambio climático. Y entonces, su primera gráfica, vemos ahí como mete también otros elementos narrativos, aparte de los datos. También mete como este pingüinito enojado o pingüinito triste para hablar sobre el calentamiento global. Entonces, al final de cuentas, esto sí le añade una capa narrativa a esto, porque no solo te dice, esta es mi información, sino también te dice un poco como cuál debería de ser el sentimiento, o cuál debería de ser la preocupación, o cuál debería de ser el mensaje que tú extraigas de este problema o de estos datos que se te han presentado. Digamos, esto es muy bien para ciertos contextos más subjetivos o ciertos espacios en los que queremos llevar a otro proceso, pero en otros procesos más académicos o más exactos o más objetivistas, tendremos que cuidarnos de no meterle mucha narrativa, sino ser mucho como, aquí están las conclusiones, toma tus propias, toma el enfoque que quieras darle a esta información, aquí te la presentamos de manera muy objetiva, etcétera, etcétera. Entonces ven cómo la narrativa, dependiendo del espacio y del tema en el que estés hablando, debe tener ciertos cambios sutiles. Yo les invito a ver Pictoline. Al final Pictoline es un buen ejemplo de cómo presentar información en general. A veces no tienen tantos datos, por decirlo así de la manera tradicional, sino que los datos se vuelven narraciones, y muchas veces no tienen infografías, pero otras veces sí tienen unas mezclas entre infografías y cómics. Aquí les pongo un ejemplo de un proyecto que hice yo.
que cabal nos estábamos preguntando esto. Por ejemplo, a veces los medios, y ahora sobre todo está mediado por una tablet, un celular, una computadora, todo lo tenemos de alguna manera digital o abstracto. Y ya se nos ha olvidado tratar con la información de manera tangible, palpable, ya no interviene en nuestro espacio físico, por decirlo así, sino solo vive en el espacio digital. Entonces, yo me sorprendí mucho cuando fui a una conferencia de prensa en la que me dijeron que de qué manera las mujeres a través del trabajo no remunerado afectaban a la economía nacional y brindaban como un subsidio gigante al PIB por labores de cuidado, por cocinar, por otras cosas que no son trabajo y que no se ven como trabajo porque no se les da un pago. Entonces, con esa información lo que hice fue generar algunas gráficas, hice gráficas de barras con los billetes, hablando de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y otras gráficas de pie o gráficos de pastel, como les llaman algunos, o circulares, con el reloj de las horas en las que los hombres y las mujeres trabajan de manera no remunerada. Y digamos, las mujeres en las estadísticas oficiales de Guatemala del censo de trabajo no remunerado eran cosas como 7 horas, 8 horas, casi era una jornada completa de trabajo no remunerado. Entonces ya era muy diferente, y a mí me encantó como ver esta exhibición que se exhibió. Esta exposición estuvo en creo que 6, 7 países ahora en Latinoamérica. Pueden ver, les comparto el link ahí. Bueno, Mike ya lo compartió, pero era bien impactante ver cómo las personas cambiaban cuando le presentabas la misma información. O sea, yo hice una nota en el medio en el que trabajaba sobre esto, pero ya presentarlo y verlo en persona cambia mucho la manera en que las personas reaccionan y reciben la información. Entonces, lo pongo como un ejemplo porque claramente la noticia o la nota periodística también sirvió para ciertos contextos. Al final de cuentas, eso es lo que citan en ciertos artículos, en libros y en otros espacios. Pero para un propósito más de narrativas, también verlo en físico cambió la reacción y era otra estrategia. Con la misma información, yo puedo presentar la misma información de muchas estrategias narrativas diferentes. Aquí les vamos a compartir una lista de herramientas para visualizar datos. De todos, si no es que la mayoría de estos tenemos tutoriales en Escuela de Datos. Yo les voy a compartir el blog en un momento. Igual estamos muy receptivos ahí en redes sociales, entonces si ustedes tienen dudas nos pueden escribir. Lo que hacemos en Escuela de Datos es no solo difundir herramientas, sino difundir tutoriales sencillos de cómo aplicar estas herramientas. Tableau, Flourish, Infogram, Pictochart, Plotly. El NILA, este es un espacio académico del Centro NILA para periodistas que ha hecho un montón de herramientas tecnológicas que permiten visualizar información de maneras interesantes. Y aquí está otra vez el catálogo de visualización de datos que les compartía. Y digamos, quiero ir cerrando la parte de presentación con unas nociones de elementos que tenemos que considerar. Y esto va más en la noción de narrativa. Uno, que lo que decimos esté fundamentado. Muchas veces hay visualizaciones de datos, gráficos, etcétera, que no tienen la fuente o no son transparentes acerca de la manera en la que estos datos o esta presentación se produjo. Y también muchas veces te truquean las gráficas para que tengas un sentimiento a favor o en contra de algo, y eso está mal. O sea, es una estrategia de manipulación comunicativa, por decirlo así. Yo no creo que la persuasión sea del todo mala, pero digamos, hay que ser transparentes sobre la información que fundamentamos. Lo otro es que las personas puedan leerlo, y esto puede ser muy obvio, pero digamos, hablamos aquí tanto del formato como del lenguaje. Y a veces decimos, pero las personas pueden leerlo y tus letras son súper pequeñas o no son aptas para el espacio en el que estás trabajando. Entonces ahí vamos con el formato. Pero de ahí voy con cuestiones de el lenguaje técnico que usamos. O sea, yo puedo leerte lo que tú escribiste en esta descripción de este gráfico y sigo sin entender de qué estás hablando. Y muchas veces tenemos como esta noción de que mientras más obtusos, menos claros, más académicos sonemos es mejor, porque entonces así suena que yo soy una persona muy capaz y hice un gran trabajo, pero en realidad la comunicación consiste en que más personas te entiendan. Entonces muchas veces queremos decir términos muy técnicos y nos conviene mejor aligerar o traducir esa información al lenguaje sencillo. Y lo otro, digamos, yo también creo que muchas personas diagraman o visualizan información
y no todas las personas saben leer diagramas o visualizaciones de datos. Entonces, a veces queremos hacer cosas súper complejas y se nos olvida que tal vez nuestro lector o nuestra audiencia no es de un freak de los datos como tal vez nosotros lo somos. Entonces, tengamos esas consideraciones a la hora de presentar. Y este es un último dato que va sobre todo en narrativa. Yo les digo, dependiendo del trabajo que hagan, tengan cuidado con esto, porque en algunos espacios laborales no es tan recomendado. Por ejemplo, si trabajan en un think tank, no va a ser tan recomendado esto, pero a la hora de querer hacer que esos datos lleguen a algo, sí es súper recomendado que los datos conecten en algún tipo de dimensión emocional con las personas. Pasa muchas veces que uno le presentan información, pero a veces no te dan ninguna pauta de cómo te debería de sentir esto. Por ejemplo, cuando hablamos de desigualdad, ¿te deberías de indignar, te deberías de preocupar, o es algo que estás celebrando? Y entonces, esta dimensión emocional es bien importante, porque si ustedes difunden sobre la desigualdad de una manera muy desapegada, puede parecer que están como presumiendo o burlándose de la desigualdad del país en el que estamos hablando. También, entonces, digamos, esos enfoques narrativos son bastante interesantes y son consideraciones que tenemos que tener a la hora de presentar. Con esto cerramos los pasos del pipeline, pero nos quedamos un ratito por si tienen preguntas, y también voy a estar compartiendo algunos de los links en el chat, pero por cualquier cosa también creo que tenemos ahí la presentación y Mike nos ayudará instrucciones de seguimiento para este webinar. Este es el pipeline, esta es la metodología que en Escuela de Datos utilizamos para que todos y todas podamos aprender sobre datos. Entonces estamos muy felices de haberla compartido con ustedes. Me cuentan qué les gustaría que repasemos o qué nos quisieran preguntar. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a Sofía, muchas gracias a Pamela, ciertamente a Juan Manuel, a los cuatro por la seguilla de presentaciones. El tiempo nos ha avanzado, pero está muy completa esta información. Como bien indicaba Juan Manuel al inicio, no es suficiente este tiempo que tenemos en este seminario para poder ver bien estos temas, pero queda la presentación de recurso. Y eso es importante, y también les envía al link, al chat, el link de la presentación para que puedan descargarlo, y sobre todo para excusarme porque algunos de los elementos de la presentación no cargaron bien en plataforma, y en el link que les envié pueden descargar la presentación y pueden verla a cabalidad. Y para continuar, yo quisiera simplemente resaltar varias cosas de la presentación. Estos últimos tres elementos que nos presentan de la presentación, muy importantes para que sus iniciativas en Panamá las puedan pensar en función de estos tres elementos. Incorpórenlos, ténganlos en consideración. De hecho, me voy a permitir recordarles que se les envió vía correo electrónico el instructivo para la presentación del producto final de los seminarios, y estos tres elementos son, me parece, importantes para que reflexionen sobre ellos en las propuestas que ustedes definan en esta plantilla que se les envió para presentación del producto final. Eso por un lado. Pero son tres elementos muy importantes, que lo que digo esté fundamentado, que las personas puedan leerlo, que conecte con ellos en una dimensión emocional, y eso es muy importante para completar el ciclo de apertura y aprovechamiento de datos. No solo es que las instituciones publiquen información y datos, sino que podamos hacer cosas que en realidad valgan la pena y suplan a necesidades importantes del sector de la demanda, que es la ciudadanía extendida, y eso va a ser muy importante. Y lo otro, simplemente para darnos tiempo para un poco de pregunta y respuesta o afianzar algunos elementos, es simplemente regresarnos al principio de esta presentación y de nuevo repasar ese pipeline que nos presentaba Manuel y tenerlo visualmente con nosotros. Definir, buscar, recolectar, verificar, limpiar, analizar y presentar. 7 fases de este pipeline que es importante que ustedes tengan en consideración. De nuevo, fuera de esos 3 elementos que ellos nos traen y nos presentan, estos 7 fases del pipeline creemos que son muy importantes para que ustedes tengan en consideración en sus emprendimientos de aprovechamiento o uso de datos abiertos en Panamá. Bueno, habiendo dicho eso, yo quisiera entonces que nos demos un tiempo para responder algunas preguntas. De hecho, no nos dejaron muchas en la herramienta de chat,
pero sí han llegado. Entonces, en cualquiera sea el orden que ustedes tengan a bien responder o agregar información, los expositores, me dirijo a los expositores, sobre preguntas que se hayan hecho, adelante. Yeudi nos dejaba, por ejemplo, una acerca de cómo se pueden exigir datos a empresas pesqueras. Dice que tienden a ser muy cerradas. Mi reflexión ahí es que no necesariamente un tipo de empresas, en ausencia de conocimiento acerca de datos abiertos, cualquier actor puede ser muy cerrado. Entonces hace parte de la sensibilización que hay que hacer, obviamente, para poder trabajar con actores y que apoyen en la construcción y afiance la confianza para trabajar con datos abiertos. Pero si ustedes quieren avanzar sobre eso, adelante, están llegando más preguntas en el chat. Muchas gracias. Sobre las industrias, yo creo que es algo bien interesante. Puedes mapear qué industrias tienen ciertas políticas de transparencia y, digamos, también existen ciertos gremios. Entonces, a veces la empresa pesquera no va a querer ser transparente, pero tal vez a la asociación de exportadores sí los tiene. Y digamos, por ejemplo, en términos de industria existen muchas bases de datos internacionales. Por ejemplo, yo te digo, la base de datos de la ONU, de Comtrade, podría tener cierto tipo de información. Yo sí creo que tenemos que hacer mucho más énfasis en que las empresas también deben ser transparentes, pero también debemos ahí entender que las leyes para lo privado y para lo público no son del todo lo mismo. Entonces, yo te diría buscar alternativas y, digamos, algo bien interesante que vimos en la parte de buscar es que no hay solo un lugar para buscar, y entonces muchas veces uno busca en el lugar obvio. Y en periodismo yo he aprendido esto mucho. Digamos, por ejemplo, muchas veces uno busca en el país y te das cuenta que es un tratado con otro país y el otro país es mucho más transparente. Entonces, buscar esas otras fuentes de esa misma información podría ser una manera en que puedas llegar a la información que buscas. Yo complemento nomás en el tema de información de empresas, que sí, lamentablemente muchas veces las empresas, como no son obligadas como sujetos de transparencia, a menos que le vendan a los gobiernos en algunos contextos, pues no es difícil acceder a la información de ellas. Lo que nos hemos encontrado, exceptuando Argentina y unos otros pocos países latinoamericanos que sí tienen buen registro empresarial abierto y público, es que muchas veces las empresas que están en bolsa de valores sí están obligados a tener un poquito más de información pública. Más que eso, muchas veces es difícil obtener. Y también la otra cosa relacionada con información en empresas es que hay redes ya de organizaciones de periodistas, pero también de sociedad civil, que están tratando de hacer nodos de poder y redes de información que vinculan grupos de poder, ¿no? Entonces ha habido esfuerzos, sobre todo en el Cono Sur, Argentina, Chile, en Perú también hay un esfuerzo grande vinculado a ojo público. En México, Guatemala, está Poder también, que está con su plataforma Quién es Quién Wiki, justamente tratando de generar esa información desde diferentes fuentes para que tengamos más información sobre empresas. Paso a la pregunta más sobre herramientas de extracción. Y ahorita le dejamos yo creo que el micrófono a Pamela, para hablar sobre el debate entre Python y R. En esta presentación hicimos más énfasis en herramientas que puede ser el primer contacto para muchas y muchos que estamos involucrándonos en datos. No obstante, cuando llegamos a generar capacidades más analíticas en el uso de datos, sí es recomendable ir escalando algunos tipos de herramientas. Dentro de Escuela de Datos hay ya tutoriales y los pueden identificar como videotutoriales también, que hizo fellow Sebastián Oliva en el uso de Python para diferentes usos de datos, incluyendo la extracción. Muchas veces cuando hay que extraer ya sea grandes volúmenes de información desde PDF o también extraer datos desde sitios web grandes o complejos, es necesario hacer un script para hacer justamente la extracción y ordenar justamente la información. No obstante, hay módulos y comandos, tanto que están basados en Python y otros que están de R, que sí te sirven también para hacer las peticiones de extracción.
un elemento para público más introductorio, que igual puede ser relativamente fácil cuando ya estamos utilizando un poquito más R, es empezar a extraer, por ejemplo, redes sociales. Ahí hay librerías fáciles de usar para ello. Pero dejamos el micrófono abierto a Pame para que hable entre ingenieros de sistemas sobre herramientas. Si está por ahí. Hola, bueno, espero que ahora sí me puedan escuchar. Sí, bueno, mi opinión Te escuchamos, personal Pamela. respecto a Python o R, pues depende mucho en qué conocimientos previos tengan. R es un poquito más complejo que Python, entonces, pues si uno tiene más experiencia en uno de los dos, yo recomiendo escoger ese y definitivamente Python es mucho más amigable que R. Ahora también depende mucho si quieren hacer algo web o simplemente un análisis más interno, entonces depende de eso. Sofía, ella se topa también con estos retos todos los días y ha ido aprendiendo diferentes herramientas. ¿Usted qué opina sobre este debate y qué nos está recomendando? Gracias, Juan Manuel. Ahí colocando un poquito el debate entre R y Python. Creo que, como decía Pamela, depende mucho de las habilidades que tenga cada uno, pero también yo vuelvo a retomar un poco lo que decía Dani, de no hay que casarnos con ningún tipo de lenguaje de programación. Muchas veces quizás uno llega a una zona de confort donde no quiere aprender otro tipo de herramientas porque ya se siente bastante cómodo. Es un poco mi caso, yo me siento bastante cómoda con R, pero definitivamente existen muchas herramientas que podemos utilizar para poder hacer análisis de datos. Entonces, sí creo que también en relación a R, que es el lenguaje de programación que yo utilizo, existen muchos tutoriales en línea, incluso códigos que comparten usuarios para poder hacer un poco la comunidad, que es en sitios web, incluso en los hubs de datos. Entonces también intenten hacer esa búsqueda en línea donde les permita ver qué tipo de información existe, pero yo creo que hay gente que ha aprendido a programar, como es mi caso, sin ningún tipo de curso formal, porque ahora hay tanto contenido en línea que sí se puede aprovechar. Una recomendación Muchas gracias. general que hemos tenido Juanma. es que muchas veces, si venimos desde comunidades no técnicas, sí hay que ir pasito a pasito aprendiendo herramientas, ir sumando librerías, etcétera, de acuerdo a nuestras necesidades. Es relativamente fácil, pero la otra clave es saber cuándo aliarse y cuándo pedir ayuda, ¿no? Llega un momento tanto en análisis como en limpieza, como en extracción, cuando estamos trabajando ya sea o con datos demasiado complejos o demasiado grandes, que sí es necesario tener apoyo técnico para el procesamiento, análisis, limpieza o extracción. Y ahí sí vale la pena tratar de buscar ayuda a las comunidades cívico-tecnológicas de nuestros espacios para que nos puedan ayudar, ¿no? Entonces, se vale pedir ayuda, pero el chiste es también no dejar de aprender. Yo quería comentar algo sobre ello y pues si ves a quienes estamos aquí, o sea, Pamela es programadora, Sofía estudió ciencias políticas, yo soy comunicadora, entonces digamos también entender cuáles son las herramientas que mejor aplican para tu rol. Por ejemplo, digamos, a mí me gustan más las cosas que sirven para visualización, por ejemplo, ¿no? Porque es el rol en el que más trabajo.
pero digamos, si a ti te toca estar haciendo la implementación, te toca ser mucho más técnico y tal vez irte a lenguajes más que herramientas, ¿no? Entonces, esas consideraciones multidisciplinares son, justo como decía Juan Manuel, uno tiene que aprender a aliarse, pero también entender, digamos, cuál es tu rol en el proyecto datero. Lo que compartimos hoy es súper sencillo porque al final te permiten independizarte de alguna manera. Tú puedes hacer todas las partes del proceso y por eso es que el data pipeline solo son estos verbos activos que te invitan a una acción. Digamos, tratamos de no ser tan técnicos, pero digamos, sí sabemos que dependiendo del proyecto sí toca ya tomar un rol más específico y más acotado. Y digamos, si ves en el webinar de hoy, lo que mostramos es esa diversidad. Muy bien. Juan Manuel, ¿algo más que quisieras complementar o creo que atendimos ahí en buena parte a los intercambios? Pues nada más, yo creo que si no hay más preguntas, lo dejamos ahí. Les tengo dos anuncios simplemente, además de agradecimientos, muchos. Uno es que la escuela de datos estará cambiando de sitio web este mes, entonces les estaremos llegando la información cuando esté en vivo y ahí vamos a estar justamente compartiendo y reestructurando muchos de los contenidos. Hay herramientas que desde el inicio del proyecto ya no existen, como por ejemplo Google Fusion Tables, y estaremos incorporando más contenidos para poder seguir aprendiendo sobre cómo utilizar datos en todo el pipeline, así como experiencias de proyectos. El segundo anuncio tiene que ver con que pues su escuela de datos básicamente es una comunidad de aprendizaje, por lo tanto si ustedes tienen o han escrito tutoriales, guías, tienen experiencias de proyectos, por favor justamente esos espacios están abiertos para que podamos seguir compartiendo. Si algo hemos aprendido desde las diferentes comunidades de usuarios y abridores de datos de América Latina es justamente compartir experiencias y datos y tácticas, ¿no? Entonces ese espacio está abierto para quien quiera compartir y sobre todo para aprender y incluyendo también los esfuerzos que se han hecho más a nivel de uso y generación de datos de manera organizacional y local en el sitio smalldata.technology. Entonces, bueno, ahí estamos para compartir. Muchísimas gracias, Mike, a la OEA, a todas las contrapartes en Panamá, en esta espectacular coalición multiactor, a quienes estuvieron escuchando y teniendo paciencia en estas conexiones multipaís, tanto en vivo como en esta grabación. Así que estamos a la orden y seguimos en contacto. Muchas gracias, Juan Manuel. Buen punto. Muchas gracias, Juan Manuel. Buen punto. La paciencia es importante ejercitarla cuando nos conectamos desde diferentes sitios. Agradecerles, Bolivia, México, Guatemala y Washington conectados por lo menos ahora, ciertamente con la sesión presencial en Panamá. Bueno, yo quisiera cerrar, antes de cerrar quisiera invitarles a cada uno de los expositores, compartirnos su información de contacto, si bien la tuvimos en pantalla ahí a través de Twitter y cualquier otra información de contacto con la escuela de datos la pueden dejar. Muy seguramente toda la experticia que ustedes traen y las iniciativas que adelante la escuela serán de mucho y pueden ser de mucho beneficio para este ecosistema vibrante de Panamá. Muy bien, la información la pueden dejar en el chat. A todos y a todas que se conectaron, muchas gracias. A quienes están presentes en Ciudad de Panamá, en la Universidad de Panamá, muchas gracias por atender. Ha sido un gusto tener junto a ustedes este ciclo de seminarios para sociedad civil, sector privado y jóvenes de Panamá. Yo reiteraré de nuevo lo que les mencioné en los seminarios anteriores. Este proyecto es más que este ciclo de seminarios. Este proyecto continúa con otras actividades. Manténganse en contacto con el coordinador local del proyecto, el señor Hamza Haji, quien podrá darle seguimiento a las diferentes actividades junto a ustedes y esperar que las ideas que puedan generarse de este ciclo de seminarios a través de sus propuestas en sus productos finales, pues sean de las que más adelante podemos estar viendo como implementación de este proyecto y ciertamente con un impacto importante en Panamá.
Así que muchas gracias. Y siendo el seminario final, quisiera entonces muy especialmente agradecer a todas las organizaciones que estuvieron involucradas en este proceso de acompañamiento al proyecto, de colaboración, ciertamente a la AIG, a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, a sus autoridades, a sus expertos, quienes estuvieron acompañándonos en cada una de las sesiones, por sus aportes, a la ANTAI, a la Autoridad de Acceso a la Información, de Transparencia de Acceso a la Información en Panamá, igualmente a todo el equipo que ha estado detrás apoyando detrás en la implementación de estos seminarios, a la Embajada de Estados Unidos en Panamá por el financiamiento para poder realizar este tipo de actividades, al Trust for the Americas, que es coimplementador de este proyecto con la OEA, pero más allá de estos que ven en los logos, a la Universidad de Panamá, que sirvió como, que abrió sus puertas y sirvió como anfitrión en varias de los seminarios, así como lo fue también la ANTAI, IPENDETEC y AIG. Muchas gracias a todos por la colaboración y de nuevo a cada uno de los participantes que se conectaron o que asistieron presencialmente a este seminario. La documentación de los 8 seminarios está lista. De hecho, ustedes ya han recibido cada uno de los videos, cada uno de los links para descargar presentaciones. No será la excepción esta última seminario, entonces podrán tener el paquete completo de información, de documentación de los seminarios. Les invitamos a que lo repliquen. Es muy importante que los tengan en su gaveta, en su escritorio, en su computador, en un flash drive, para que puedan repasar los conocimientos que se vieron ahí, pero que también puedan compartirlos, ¿no? Fuera de Ciudad de Panamá, incluso, que es muy importante, que este empaquetado de conocimiento de este ciclo de seminarios pueda llegar a muchos de los actores con los que ustedes trabajan y que pueden beneficiarse. Así que, siendo así, desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva, donde trabajo, ha sido un gusto acompañar este ciclo de seminarios, acompañar este proyecto y seguimos adelante. A todos y a todas, muchas gracias una vez más. Y la plataforma quedará abierta 5 minutos más para que puedan recabar cualquier otra información que esté en el chat y despedirse. Gracias a todos.